bienvenidos al programa Qué grande es el cine, que hoy se viste con todas sus galas, y para todos los grandes aficionados al cine, yo les diría incluso que saquen el reclinatorio. Hoy vamos a ver en Qué grande es el cine una película maravillosa. El título español es Almas desnudas, un título que realmente no dice mucho de la película. La película está dirigida por Max Ophüls. Max Ophüls, sin ninguna duda, es uno de los más grandes directores de la historia del cine. El maestro Andrew Sarris, en su, por otro lado, controversio, un libro lleno de controversia, como es el cine americano, lo pone naturalmente en el Olimpo de los directores, junto con Dreyer, junto con John Ford, Alfred Hitchcock, Howard Hawks, Chaplin, Murnau, etc. Y a mí me parece que es un lugar perfecto para Max Ophüls. Hay una película de Max Ophüls que se llama El placer, que muchos de ustedes habrán visto. Pues yo creo que se podría decir de Max Ophüls el placer de ver, porque Max Ophüls es un placer asombroso lo que nos transmite en cada una de sus películas. Además, en este caso concreto, esta es una película del año 49, acababa de hacer seguidas tres, como dicen los americanos, three in a row, tres seguidas, ni más ni menos que Carta de una desconocida, Coke, cogido, pillado, y esta película de Almas desnudas. Después, ni más ni menos que hace Madame de Los Lamontes, La Ronda, etc. Yo creo que es un autor asombroso, pero su estilo va mucho más allá de que mueva la cámara con la elegancia que no se recordaba, yo creo, desde los tiempos del cine mudo, con Murnau, que por cierto era su maestro. Yo creo que es uno de los hombres que mejor ha sabido unir eso que se llamaba en los viejos cineclubs de los años 50 el fondo con la forma. Aquí vamos a ver una película negra, pero también es una película sobre la familia, un estudio sobre una mujer en unos años recién terminados, inmediatos al fin de la guerra. Es una película donde el espejo, el otro lado del espejo, como dirían los americanos, de Dark Mirror, el espejo oscuro, tiene una fuerza tremenda. Es una película, además, no podemos olvidarnos que está producida por Walter Wanger. Sería injusto pasar por alto este hombre. Por desgracia, casi todo el mundo lo conoce por la anécdota que disparó en un aparcamiento de Beverly Hills contra el amante de su mujer, precisamente la actriz de esta película, Joan Bennett, pero es una intelectual que se acercó al cine yo diría que probablemente es el primero de los productores independientes, aunque trabajó con todas las mayor americanas, pero es el hombre que ha producido La Diligencia, no lo podemos olvidar, El amargo té del coronel Jen, estas películas, las de Fritz Lang, con la productora que crea con Fritz Lang, Diana Producciones, y acaba su carrera con Cleopatra, de Mankiewicz. Es decir, es un hombre especial que contrató a un director especial. Y él lo que siempre quiso hacer a lo largo de toda su vida era cine inglés. No tuvo mucha suerte porque las películas no fueron bien de taquilla, pero evidentemente Max Ophüls, James Mason, Fritz Lang, Ingrid Bergman, en esa película que él quiso que fuera la mejor de su carrera, Juana de Arco, no tuvo suerte, como digo. Pero aquí, a poco que escarbemos, vemos que estaba intentando hacer ni más ni menos que Breve Encuentro. Pero para hablar de esta película y de todas las enormes aristas que puede provocarnos, esta, yo creo que impagable obra maestra, está con nosotros Antonio Jiménez Rico, que creo que comparte mi entusiasmo por Max Ophüls desde hace muchos años, yo diría décadas. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Pues sí, yo estoy de acuerdo, y tú has dicho que el ver esta película es un placer, y yo diría que además de un placer es un lujo, porque realmente el poder contemplar hoy una de las pocas películas de Max Ophüls, porque es un director que consiguió un estilo propio a base de 12 películas, que son prácticamente toda su filmografía, es un lujo que yo quiero recomendar a los espectadores, porque además también hay que reconocer que Max Ophüls está considerado como el gran exquisito, el gran elegante, el hombre del lujo en la puesta en escena, que dicho de cualquier otro director sería tanto como llamarle un cursi. En el caso de Max Ophüls no tiene absolutamente nada que ver. El sentido de la puesta en escena musical que él tiene, esa elegancia natural, casi genética que tiene en el movimiento de actores y de cámara, es lo más alejado a la cursilería y es lo más cercano a eso que hemos dado en llamar
un estilo propio. ¿En qué consiste este estilo de Max Ophüls tan absolutamente característico que con prácticamente una docena de películas todo el mundo alaba y todo el mundo reconoce? Son muchos los aspectos y no me voy a parar yo a decirlos porque lo mejor es ver la película, pero uno de ellos es en el tratamiento que hace de las coordenadas espacio-tiempo. Los actores, los personajes, se mueven en los planos de Max Ophüls que él encuadra, en el espacio limitado que él controla, pero de una forma distinta, porque en el movimiento él incorpora otro movimiento, que es el de la cámara, y la cámara, a la vez que sigue a los personajes, que más que seguirlos los persigue, está dando constantemente información sobre el entorno, sobre los objetos y sobre el ambiente. Casi nunca retrata un personaje aislado, siempre él retrata a los personajes en su entorno y sobre todo en los movimientos. Casi nunca se mueven los personajes en un plano estático, en un espacio cerrado, sino que él incorpora un nuevo movimiento, que es el movimiento de la cámara, que nunca es gratuito y que siempre tiene un sentido armónico y melódico. Incorpora el tiempo en el espacio de una forma verdaderamente genial. ¿De qué trata esta película? Es difícil, hay quien dice que si es un melodrama, que si es una película de serie negra. Yo diría que esta película de lo que trata fundamentalmente es de la mujer. Yo creo que esta es una de las películas más feministas que yo he visto en el mejor sentido de la palabra, porque es en el fondo una especie de radiografía de un ser, de una mujer, de un personaje femenino, que no tiene nada que ver con las heroínas románticas de otras películas de Max Ophüls, un poco decadentes, un poco nostálgicas, mujeres simplemente enamoradas u objetos de amor, sino que esta es la mujer fuerte, la mujer dura, la mujer que lleva todo el peso de una familia extraña, porque está sola, porque hay un marido, evidentemente hay un marido que no aparece, un marido cuyos contactos son puramente telefónicos, y toda su familia realmente es una familia que no la ayuda a ella. Es ella realmente, esta mujer con una fortaleza increíble, la que sale adelante y consigue que el héroe romántico de la historia, que es el hombre, se autoinmole y se autorredima. A mí me parece que es una película hermosísima. Curiosamente, esto también hay que decirlo, es una de las películas de Ophüls menos consideradas, menos reconocidas. Se considera que es una película menor en su filmografía, una película de la etapa americana, cine en el que nunca pudo incorporarse plenamente, pero yo quiero decir a los espectadores que si esta película, como dicen muchos analistas, es una película menor y una de sus películas menos reconocidas, ¿cómo serán entonces las reconocidas? Sí. No, yo creo que es una película que yo no tiene ninguna duda de que esto es una obra maestra y eso que tú has dicho que me ha gustado mucho, Antonio, lo del tiempo y el espacio, es que yo creo que la vida no se detiene. Eso es la cámara movediza de Max Ophüls. Y esa armonía. Eso es lo que hace. Eso es lo que hace. El tiempo pasa, pero él lo coge con la cámara. Buenas noches, Fernando Guillén. Buenas noches. Bueno, ¿qué te parece a ti Max Ophüls? Pues, ¿qué me va a parecer? Hombre, Max Ophüls en general me parece, bueno, ya lo has definido perfectamente, pues es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Y concretamente esta película, que antes hablábamos del título, y creo que el título debemos aclararlo ya, porque hay veces que el título en una película da lo mismo, pero quizá podría traducirse es The Reckless Moment, pues el instante, el momento arriesgado, y creo que ese título incide bastante sobre la anécdota de la película. Esa familia perfecta, idílica, está el marido ausente, efectivamente, como decía Antonio, pero es un pueblo también idílico, en cierto modo es premonitorio del pueblo idílico de Terciopelo Azul de David Lynch. Es Balboa, un pueblo precioso, es una familia preciosa, todo funciona estupendamente cuando se produce un incidente que rompe esa armonía. Ese momento arriesgado, ese momento peligroso, es el que desencadena que esa mujer funcione como funciona. La película, efectivamente, quizá sea
frente a las grandes y magistrales obras maestras que hace en su último periodo, El placer, La Ronde, Madame D, Lola Montes, quizá podría considerarse una película menor. Yo no lo creo así. Efectivamente, él trabaja con un... en principio, si esta película no lo hubiese dirigido Fulls, el material que le llega a las manos es melodrama. Hay que tener en cuenta que es una novelita publicada en una revista de mujeres. No sé quién es la autora.